Cifuentes, Buenas noches, profesora, presente. gracias. Simón, Buenas noches, profesora, presente. Turpo, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Urbano, Presente, profesora, buenas noches. gracias. Villarrubia, Presente, profesora, buenas noches. Villaseca, Buenas noches, profesora, presente. bien, gracias. Arriola, Guamán Richard, gracias. Bien, ahora vamos a continuar nuestra clase y si alguien tiene alguna pregunta que formular. ¿Ninguna? ¿Estamos bien? Mego. ¿Profesora? Mego, Disculpa, profesora. Sí, una pregunta. En la clase de ayer estuvimos viendo las agrupaciones documentales, es decir, cómo está estructurado un fondo documental. ¿Cuáles son las agrupaciones documentales? Las agrupaciones documentales serán pues la de la organización, la organización el fondo, ¿no? La organización, su sección, las subsecciones y las series. Creo que sí, algo así recuerdo. Muy bien, gracias. Sí, justamente las agrupaciones documentales es fondo, sección y serie. Pero también hay casos, les decía, que pueden dividirlo mucho más. En el caso que sea necesario, que también no es muy recomendable, que puede existir un fondo, un subfondo, secciones, subsecciones, series y subseries. No. Gracias, gracias. Profesora, gracias también. Gracias, Mego. A ver. Villaseca. Profesora, buenas noches. ¿Qué tal, Villaseca? Villaseca, estábamos hablando de las series documentales también. ¿Qué me puede decir de una serie documental? ¿Qué entiende usted por serie documental? Claro, la serie documental es la agrupación de documentos, ¿no? Que se rigen bajo se podría decir también una estructura, ¿no? O un mismo asunto. Ya. No siempre va a ser con un mismo tipo documental, pero se agrupa referente a un tema general. A un tema específico, a un procedimiento especial, que están referidos, que tienen características comunes. Ya, gracias. Dávila. Dávila. Sí, profesora, buenas noches. Dávila, cuando nos referimos a sección, ¿de qué tratamos en la sección? Bueno, yendo a los documentos que se originan, ¿no?, en las diferentes unidades orgánicas. Hablamos de las diferentes unidades orgánicas de una entidad.
Sección nos referimos a las unidades orgánicas o unidades de organización de una institución. Aquí. Focori. Focori. Sí, profesora, buenas noches. Claudia, ¿cómo está? Buenas noches. Claudia, ¿puede darme algún ejemplo de una sección? De una Una sección. sección archivista. Por ejemplo, ayer estábamos, de la sección de recursos humanos dentro, digamos, del fondo de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Muy bien, gracias, Claudia. Arriola. Arriola. Milla. Milla, Carlos. Sí, buenas noches, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Milla? ¿Algo que quisiera agregar de lo que hemos venido acá comentando? No, profesora, aunque algo como pregunta de repente, ayer mencionó sobre los subfondos y creo que eso quería comentarle o pedirle que de repente explique un poquito más, porque siempre he tenido en mente de que existe solamente un fondo, pero no los subfondos. Ya. Perfecto. Dijimos que hay algunas instituciones que consideran subfondos y consideran así cuando tienen documentación de una, vamos a decir, una institución que depende de otra, pero que a la vez tiene cierta autonomía y por lo tanto consideran que deben tener una documentación como tal, diferenciada, y la reconocen como un subfondo documental. En algunos casos también, y si hay oportunidad, podemos compartir, y espero que sí, la estructura que tiene el fondo del Seguro Social, ¿no? Es Salud, que ahora se llama. Y tiene un subfondo cuando era Seguro Social, tiene un subfondo cuando se denominaba IPS, y actualmente el fondo es Salud. O sea, por las etapas que esa institución ha venido pasando, los cambios y la denominación que han tenido, lo han considerado dentro de esa estructura como subfondo. No. Son ejemplos que podemos ponerles, ¿no? Y también les decía que no es muy recomendable diversificar mucho las estructuras de los fondos documentales. Sí, y bueno, por eso lo comenté, porque no me quedaba de repente un poquito claro respecto a eso. Gracias. Ya. Sí, y bueno, creo que estamos bastante bien. Entonces vamos a continuar nuestra clase, ¿ya? O si desea alguien hacer alguna pregunta adicional, también podemos escucharnos, ¿ya? Profesora, disculpe, una consulta. Sí. Por ejemplo, digamos en el organigrama de OMPE se menciona pues la dirección de administración, que es la GAT, ¿no? Uh-huh. Pero al mismo tiempo se divide, pues la GAT se divide en la sugerencia de finanzas. Ya. Algo así me acuerdo. Pero en el organigrama no se visualiza, o mi pregunta es ¿por qué no se visualiza? Esa oficina se divide en la
el área de tesorería y finanzas. He preguntado, pero no me da una respuesta, así que digamos entendible. Es más, ni me contesta. Y él le consulta a usted por qué a veces esas áreas no figuran en el organigrama, digamos, ¿no? Porque la oficina se divide pues en área de tesorería y contabilidad. ¿Ya? Y Sí. esa era mi consulta. Y seguramente está solamente como una oficina de finanzas. Sí, está así nomás, pero al mismo tiempo se divide en dos, como le digo. Pero no, esas dos áreas no figuran en el organigrama. Claro. Pero sí está considerado dos oficinas distintas. Dos áreas distintas. Dos áreas. Y que tienen las funciones diferenciadas y que generan sus series. Sus series, Es que en el organigrama van a figurar unidades de organización como tal. Y si tesorería y contabilidad no están consideradas como unidades de organización, sino solamente como áreas, seguramente no van a figurar en el organigrama, pero que en la práctica existen y que posiblemente tengan inclusive un coordinador y que generan documentos y que tienen sus propias series. Sí. Tal cual podemos encontrar, y es una realidad, que tenemos un archivo central, ¿verdad? Físicamente tenemos un archivo central. Conocemos que tienen funciones, conocemos que es necesario el archivo, conocemos también que es un sistema funcional ese archivo, pero sin embargo no figura en la estructura orgánica, que puede existir un coordinador de archivo, pero no figura en la estructura orgánica. Y eso nos lo da a conocer el Reglamento de Organización y Funciones. Hay instituciones que de repente solamente consideran las grandes unidades de organización, pero esas grandes unidades de organización tienen unas divisiones menores y que hay responsables y que hay funciones, pero no están consideradas dentro de la estructura como tal. No. Eso es lo que yo pudiera indicarle, y cuando usted lea el Reglamento de Organización y Funciones de la institución que nos dice, estará de repente dentro de la estructura orgánica la Oficina de Finanzas. Y dentro de la Oficina de Finanzas seguramente dice tiene dos funciones diferenciadas, la parte contable y la parte tesorería. Y la parte contable tiene tales funciones y luego obviamente como resultado de las funciones tenemos la documentación que son las series que genera. La estructura orgánica, cada institución se organiza conforme considera o conforme su propia realidad. Y esto les decía en una anterior reunión que podemos encontrar los fondos documentales que son el reflejo de toda la documentación que se viene generando y que, por ejemplo, ustedes pueden tener un fondo documental de repente de la Universidad Villarreal, que es una universidad estatal, que es una universidad que tiene algunos años de creada o muchos años de creada, pero en relación a San Marcos tenemos pues San Marcos también, que es una institución que tiene muchísimos años, la cuatricentenaria Universidad de San Marcos, ¿verdad? Ambas son universidades, ambas se dedican a la enseñanza, a formar profesionales, pero sus estructuras orgánicas van a ser diferentes. Tal cual podemos encontrar el Hospital Loaiza como el Hospital 2 de Mayo. Ambos hospitales, cada quien con su estructura orgánica, cada quien con sus propias funciones, con sus propias series, su propio fondo documental, sus propias secciones y las divisiones que hemos visto, ¿no? Cada institución es diferente. Y las unidades de organización
van a ser para nosotros también las secciones que podemos ubicarlas y podemos conocerlas. De repente nosotros pudiéramos dividir, si es muy grande, hay mucho volumen documental, esta sección finanzas que usted menciona, hacer una división y podemos considerar subsecciones ahí. Podemos hacerlo archivísticamente hablando, ¿no? Ya eso seguramente dependerá de la persona que va a estar responsable del archivo y cuando esté estructurando ese fondo documental, cómo va a estar organizado, puede considerar subsecciones porque el volumen documental es amplísimo o por criterios que consideran que sí, amerita que hayan subsecciones. ¿Estamos? Sí, profesora. Profesora, disculpe. Daniel, Ahora, dime. sí, aprovechando la pregunta de mi compañera, yo también tengo un caso muy similar en el trabajo. La oficina de administración está a la vez subdividida en coordinaciones, coordinación de contabilidad, coordinación de tesorería, coordinación de logística y coordinación de recursos humanos. Ya. En ese caso, si yo quisiera definir el grupo documental para esas coordinaciones, ¿serían subsecciones o serían secciones? Serían subsecciones. Entonces sería sección administración, subsección Sección logística. administración, subsección tesorería, subsección recursos humanos, subsección contabilidad, ¿no? Ya, ok, Sí. ya lo tengo claro. Gracias, profesor. Bien, y un favor especial también quiero pedirles, porque también así lo han recomendado, que cuando ustedes vayan participando, yo les llame, si pudieran prender sus cámaras para realmente irnos viendo, ¿no? Gracias. Y es una Sí, profe. recomendación que lo han hecho académicamente. Bien, vamos a, si no hay otra consulta o una inquietud, avanzaremos. Creo que nos quedamos en lo que eran las series documentales, ¿no? Decíamos que las series documentales tienen características comunes y que pueden dividirse en subseries, ¿verdad? Y acá tenemos ejemplo de subseries. Podemos hablar de una serie. Miren, el ejemplo que tenemos acá, la serie actas, y por lo que podemos ya luego ir visualizando esta serie actas recursos humanos y tenemos actas divididas en la subserie de las actas de un comité de personal, de las actas del comité de capacitación, que es una subserie, actas de un comité de bienestar, ¿no? Entonces, en personal tenemos la serie actas. En este ejemplo, y a la vez esta serie de actas se ha considerado hacer subseries, extraer subseries. En el área de recursos humanos, el área de planillas, que es una serie muy propia de esta unidad de organización. Tenemos de repente mucho personal en una institución y podemos también dividirlas en subseries, la serie planillas. Por ejemplo,
De repente tengo pues en una institución una cantidad de 4.000, 5.000 trabajadores. Y podemos poner las planillas, de repente del personal empleado, si es que se da el caso. Y la otra subserie, planillas de personal obrero, por ejemplo, ¿no? Si estuviéramos, imagínense ahorita en el Ministerio del Interior, donde hay cantidad de trabajadores, podemos establecer la serie planillas, de repente de el personal policial, y obviamente internamente seguro que están divididos por oficiales, suboficiales, dentro de cada uno de oficiales y suboficiales con sus niveles, etc. Y podemos establecer como subserie planillas de los policías y planillas del personal administrativo, que también existe. Entonces, tenemos planillas divididas en dos subseries. Las planillas del personal policial y las planillas del personal administrativo. ¿No? Estamos dividiendo series. En algunos casos le conocen también como planillas del personal civil, ¿no? Que labora. Por ejemplo, esa serie de planillas la hemos dividido en dos. En esa misma línea podemos encontrar también los legajos, la serie legajos. Podemos encontrar la serie de los legajos del personal policial y podemos poner ahí como una subserie los legajos del personal administrativo que realiza labores administrativas o que se les conoce como personal civil. Entonces, esa serie de legajos de recursos humanos la hemos dividido en dos y hemos generado subseries. ¿Nos estamos dejando entender? Sí, profesora. Bien. Profesora. A ver, sí. Sigue nomás, Primero Carlos. Carlos y luego Blanca. Ok. Profesora, una consulta. A ver, prende tu cámara, Carlos. Vamos a seguir un poco lo que les pedía, por favor. Ok. Está cargando, profesora. Ok. Ya está. Sí, profesora, le decía en este caso, por ejemplo, en las subseries. Ayer hablaba sobre las series y decía, no es correcto que se denomine a una serie expedientes, Sí. por ejemplo, ¿no? Expediente Entonces, solo. expediente solo, exacto. Es como ahora, por ejemplo, ¿no? Una serie es actas, pero sabemos que existen, como ya lo mencionó, diferentes modelos de acta o lo que fuera. Y contratos, también hay diferentes contratos. ¿No estaríamos cayendo en error también en eso o tendríamos que, no sé, o sea, me queda esa duda, profesora, porque ayer dijo, no podemos nombrar solamente expedientes, por ejemplo, solo. Y acá, por ejemplo, estamos mencionando actas o contratos. Y dentro de esas actas o contratos existen sus subseries. Esa es mi consulta o mi duda, profesora, por favor. Ya. Siempre tratemos de que la serie documental nos refleje un conocimiento que nos permita saber a qué nos referimos. Y acá podemos, dado el ejemplo, estas actas pertenecen a la oficina de personal, si ustedes pueden ver, porque como subserie tenemos el acta del comité de personal, la subserie del comité de capacitación, la subserie del comité de bienestar. No.
si de repente no consideraríamos como subserie. No, solamente nos quedamos en el área de recursos humanos, como serie actas. Tendríamos que saber actas de qué son. ¿Actas de qué? De procesos administrativos. Entonces tendríamos que completar un poco. Actas que puede quedar solamente esa terminología si sabemos, por ejemplo, en directorio. Un directorio. Conocemos la función. Conocemos su estructura orgánica. Y decimos, el directorio dentro de sus funciones es sesionar ordinariamente 2 veces al mes, 1 vez al mes y extraordinariamente cuando se requiera. Deberán elaborar actas de esa sesión. Entonces, tenemos directorio como una unidad de organización y a la vez tenemos directorio como una sección, ¿verdad? Hacemos el símil. En directorio vamos a tener la serie actas. Y sabemos que directorio ya no tiene otra serie, sino solamente son las actas de directorio, que si queremos lo podemos repetir, actas de directorio, porque ya sabemos. Pero si ya tenemos en la parte superior, que es directorio, y luego le ponemos las actas van a ser de directorio. Hay que ubicarnos en el contexto de la denominación que le ponemos a la serie actas. En el caso que estoy poniendo como ejemplo. Vamos diferenciando y vamos analizando ello. No sé si me he dejado entender. Sí, profesora. Gracias. Gracias. Blanca. Profesora, mi duda es, usted mencionó que las series vienen después las subseries, dependiendo de la institución o la organización. Las series son primero y después, si queremos, podemos dividirlas en subseries. Ajá, primero claro. Series y luego subseries. Ajá, ya. Ahora, ¿cómo yo identificaría las subseries en la institución o la unidad orgánica? Ya. Porque eso no me queda claro, porque usted explicó, ¿no? Que las actas vendrían a ser las subseries legajos, de obreros, podría ser, o como puso también el otro ejemplo, administrativos o civiles. Entonces, ¿cómo yo podría identificar esas subseries? Ya. Bien, gracias, Blanca. Su pregunta, cuando nosotros decimos que podemos establecer subseries, dijimos que si de repente en una institución tenemos cantidad de personal y nos es mucho más funcional dividir esta cantidad de personal en legajos que tenemos y podemos separarla en subseries por el volumen documental que tenemos. Si de repente tengo 50, 100, 200 trabajadores en una institución y normalmente puedo manejar con tranquilidad como una serie solo legajos de personal, ¿no? Y si no, para nosotros nos es un poco complicado por la gran cantidad de trabajadores, lo podemos dividir. Pusimos los 2 ejemplos de trabajadores en el caso que hayan empleados y en el caso que hayan obreros. Y ahí podemos separar legajos de obreros como una subserie y legajos de empleados. Podemos separar planillas de obreros con planillas de empleados como subseries. Por el gran volumen de trabajadores que tenemos, hay alguna particularidad que nos permite separar o dividir en series.
Ah, ya, entonces va a Eso, depender de la gran o el volumen documental que tenga mi serie. Entonces yo puedo dividirla en 2 o 3 o 4 dependiendo del volumen que tenga. dependiendo del volumen, puede ser una de las condiciones que te puede, para facilitar el manejo de la documentación, ¿no? Es uno de los aspectos, como pueden haber otros aspectos, de repente mucho más funcionales, más técnicos. Oye, ¿qué pasa si de repente tenemos documentación que hemos generado de una misma serie y una documentación es mucho más, vamos a decir, en el área de comunicaciones? En comunicaciones tenemos series que pueden ser material de difusión. Debemos conocer cuál es la función de comunicaciones, en primer lugar. Comunicaciones e imagen institucional. Y podemos encontrar que esta oficina tiene, de repente, les decía, una serie publicidad o difusiones. Y podemos encontrar ahí que tenemos de repente dípticos, trípticos, y podemos separar. Mira, los dípticos van por un lado y los trípticos por otro lado, porque tienen diferente estructura de la organización. Estoy hablando de organización, de la elaboración, hablando con propiedad, de este material de difusión. Y puedo separar así mi subserie. Publicidad o material de difusión, dípticos como una subserie, trípticos como otra subserie. Y tengo 2 subseries. Y pueden haber de repente hasta más divisiones en el caso que así lo amerite. Espero me haya dejado entender, ¿no? Material de difusión, material de publicidad, como una serie. Sí, profesora, muchísimo más claro. Bien, gracias. Desiree, está levantando la mano. Sí, profesora, un momento, estoy encendiendo la cámara. ¿Qué tal, profesora? Hola. Bueno, solo quería salir de una duda respecto a lo que son las series y las subseries. Yo he entendido con el siguiente ejemplo. Podría ser la serie legajos de personal y yo puedo identificar la subserie fácilmente en el caso de los tipos de personal que existen, ¿verdad? 728, 276 y CAS. ¿Así o estoy entendiendo mal, profesora? ¿O podría ser también activos e inactivos? Sí, puedes establecer esas subseries. Si tú me dices 276, 728, vas a hacer una división de subseries por régimen laboral. Regímenes laborales. El régimen laboral es 276, donde puedes encontrar funcionarios, puedes encontrar técnicos, puedes encontrar personal de apoyo. O puede ser, si en tu institución tienes personal que están bajo el régimen laboral 728, harás una subserie por regímenes. O también el personal, pues 1057, los CAS administrativos. Entonces, ahí tienes 3 subseries. Entonces, profesora, es así que se aplica lo que es la serie con la subserie. Claro, claro. Ok. Gracias, profesora. Ese puede ser tu criterio. Yo dije por tipo de trabajador, que puede ser empleado o obreros. O puedes poner también serie, personal activo, los que están laborando todavía, o el personal pensionista, que ya dejó de trabajar y que posiblemente le pagan, y eso le pueden pagar al personal pensionista siempre y cuando en tu institución tengan, si son trabajadores de la 2530, que tienen que pagarles todavía a las propias instituciones. Cada serie documental tiene su propia razón de ser. Si tienes pocos trabajadores, pues
no necesitas hacer mucha división. Sí. Profesor, una última consulta, justo en esa parte que parece que un poquito a mí también me confundió. Cuando dice actas en esa PPT, ¿no podría ser de repente la serie actas de comité y las subseries comité personal, comité de capacitación y comité de, ¿qué? Disculpe, no lo veo porque es bienestar. De bienestar social. ¿Podría ser así también o no? Como serie actas de comités. Sí. Me parece, y luego ya haces la subdivisión. Ya, profesor. Ya sabes que ya puedes poner ahí pues el comité de personal, el comité de capacitación y el comité de bienestar social. Ya, profesora, muchísimas gracias. Listo. Y en la parte inferior, continuando, tenemos una serie de contratos. ¿Contratos de qué? Ahí están las series, divididas como contratos ya de acuerdo a lo que se ha considerado en el ejemplo, la subserie contratos de arrendamiento. ¿Arrendamiento de qué van a decir? Puede ser de una propiedad, de un bien inmueble. Un contrato de obra pública como subdivisión o contratos de prestaciones de servicios. Esto dependiendo también cómo está estructurada, cómo está la organización de la institución, ¿no? ¿Cuál es su estructura orgánica? ¿Cómo está su reglamento de organización y funciones? Las series y la denominación de las series también va a cambiar de acuerdo a las funciones que tenga cada unidad de organización. Si hay alguna pregunta, de lo contrario continuamos, ¿sí? No, profesora, buenas tardes. Sí. Acerca de las series documentales y de los legajos de personal, ¿es necesario ponerle subserie legajo de personal o puedo ponerle la serie de legajo personal nomás? Por ejemplo, legajo de personal 276, la serie de legajo personal la 728. ¿Es importante ponerle como subserie o lo puedo considerar como serie documental en sí? Hablamos de que la subserie se da en el caso que ustedes consideren pertinente porque hay muchos trabajadores, porque consideran que es más funcional dividir subseries. Si tienes pocos trabajadores, no necesitas por qué hacer subdivisiones. Por ejemplo, yo tengo las series documentales del Ministerio de Educación, de OGP, no personal. Y ahí tengo la serie que son la serie Legajo de Personal 276, tengo otra serie Legajo de Personal la 728, Legajo de Personal por contrato por contratos, y también tengo otra serie de legajo de practicantes, los tengo como series identificados. Ya. Entonces, ¿lo tienes como subseries o lo tienes como serie? Como serie. Pero todos son legajos como tal, ¿verdad? Sí. Bueno, es el criterio que has optado, ¿no? Uh-huh. Si eso se adecúa a su propia realidad, a su necesidad en organización documental, porque esto es conocer cómo organizamos nuestra documentación, decíamos que primero lo organizamos para valorarla. No hay una receta única que nos diga, mira, tú optas por esto o por lo otro. Las necesidades de su institución las van llevando a tomar decisiones en que si ustedes han considerado poner esta es mi serie, legajos 276, esta es mi serie, legajos 728, si así consideran además el Ministerio de Educación tiene cantidad de trabajadores, muchísimos trabajadores. Yo no te cuestionaría que coloques subseries. No, puede ser por la cantidad más que todo, ¿no? Del personal que tenemos. El gran volumen documental y por lo tanto
lo puedes manejar también con ese criterio, no hay problema. Ok, profesora. Gracias. Gracias. Vamos a avanzar. No sé si alguien tiene alguna duda, de lo contrario, continuamos, ¿ya? Miren, ahí tenemos otra subserie como ejemplo. Tenemos libros contables y podemos tener una subserie como libro caja o libro bancos, ¿no? Si así lo consideran. De lo contrario, libros contables, y ya saben que dentro del ordenamiento que tengan van a hacer esa diferenciación de estos dos tipos de libros. Ustedes están llevando organización documental, de hecho, y saben que para organizar documentos también tenemos ahí determinados aspectos que primero clasifica la documentación y luego la ordenas, ¿no? Entonces, esto es otro ejemplo que nos permite ir tomando mayor experiencia y conocimiento en el caso que se consideren hacer estas divisiones de subseries, ¿no? Y podemos continuar también. Y justo pasamos a un expediente. ¿Y por qué estamos considerando expediente? No como una serie ni como una subserie, sino como una unidad documental compuesta. Y sabemos que las unidades documentales compuestas están generadas por diferentes tipos documentales, ¿no? Y ahí podemos encontrar, miren, en la serie, legajos. Cada legajo de trabajador en sí es una unidad documental compuesta. Y obviamente esa unidad documental compuesta tiene una forma muy interna, muy propia de cómo van organizándose, cómo se van generando los documentos, cómo se van ordenando, ¿no? Y debemos conocer pues también ello, ¿no? Que un expediente de repente podemos nosotros también inferir que es el resultado de un determinado procedimiento. Miren, una resolución de gerencia general o una resolución de la dirección de administración, para que se genere una resolución, esa resolución debe tener un sustento, ¿verdad? Y por lo tanto, ese sustento que formará parte como antecedentes de un acto resolutivo es una pieza compuesta, ¿no? Y por tanto, esa resolución con su documentación sustentatoria estará formada por diferentes tipos documentales, ¿no? Y cuando hablamos que el expediente tiene varias acciones sujetas a un determinado procedimiento, claro que sí. Imagínense, ustedes van a terminar la carrera y seguramente, espero que todos o la gran mayoría pueda realizar su trabajo y pueda tener su título. Y para tener su título van a presentar seguramente una solicitud, un formato. Es posible que tenga la escuela ya formatos. Van a llenar su formato, van a adjuntar documentos que no adeudan nada a la escuela en términos económicos,
que no adeudan ningún curso a la escuela, o sea, que todos están expeditos para que puedan obtener su grado, su título, y seguramente presentarán algún trabajo, harán alguna investigación, etc. Todo ese conjunto de documentos va a formar un expediente. Vamos a decir ese término común, expediente. Pero si están ustedes en ese grupo documental solicitando que les den su título, póngase que sea en la escuela o en la universidad, la serie no sería expediente. Que en esencia han formado un expediente, sí, pero la serie de repente pondríamos, no sé, grados y títulos, pudiera ser, y tendríamos ahí por cada uno de ustedes que van a tener su título, un expediente, ¿no? Formado por diferentes unidades documentales o tipos documentales, y que también se están agregando informes, se están agregando documentos que la propia escuela, de repente la dirección académica o la dirección administrativa, han adjuntado, informando que están ustedes listos, cumplen con todos los requisitos para que puedan tener su título. Entonces, hablamos ahí de una unidad organizada de documentos y obviamente que son resultado de diversas acciones, de diversas funciones que tienen hasta que se resuelva, hasta que se concluya con un determinado procedimiento. ¿Qué podemos hablar también acá de un expediente? Que son antecedentes y que son fundamentos en el caso que de las resoluciones que estábamos comentando, ¿no? Para que un funcionario de alto nivel firme resoluciones, de hecho que va a requerir un informe técnico y seguramente también un informe legal. Entonces, esos antecedentes van a ser el sustento de una resolución. Ustedes como trabajadores, por ejemplo, que necesiten retirarse de una institución donde trabajan y ya tienen algunos años de servicio o ya se van a jubilar. Entonces, necesitan que les den su compensación por tiempo de servicios. Esa compensación por tiempo de servicios es un procedimiento. Ya, en personal tendrán que elaborar seguramente un informe del tiempo que han laborado ustedes, bajo qué condiciones, bajo qué régimen, cuál era su sueldo, y harán una liquidación para que se sepa cuál es el monto que les corresponde como un derecho de su liquidación por tiempo de servicios, por ejemplo. Entonces ahí se va a formar un expediente. Y ese expediente no le vamos a poner como serie expediente. De repente pondríamos como serie liquidaciones por tiempo de servicio, ¿no? Y todos los trabajadores que se van retirando de las instituciones y les hacen su liquidación, porque es un derecho que tienen, ingresarán con toda la documentación y formará parte de esa serie liquidaciones por tiempo de servicio. O de repente le pueden poner beneficios sociales.
dependiendo cuál sea la denominación que más o menos se adecue a ese expediente que se ha formado como resultado de un procedimiento, ¿no? Y podemos hablar también, a ver, se me ocurre ahorita a los señores que conducen los vehículos, los carros, servicio público, a ver, para que un vehículo entre a brindar servicio a todos nosotros, necesita tener una autorización. Creo que ahorita lo da ATU, la Autoridad de Transporte Urbano. Entonces, estos señores que van a conducir la combi o el micro o el bus, seguramente deben presentar una solicitud, un formato, presentarán que son dueños de un vehículo, que está en buenas condiciones, que tienen licencia de conducir, que tienen seguro, todos los requisitos que solicitan para que tengan esta autorización para conducir. Siendo así, se va a formar también un expediente, pero la serie no se va a denominar expediente. En este caso, de repente, pudiéramos ponerle autorizaciones de transporte público, pudiera ser una denominación de la serie. Cuando nos habla acá del expediente y el procedimiento administrativo, obviamente, pues todas las piezas documentales que se generan para un procedimiento deben estar integradas, deben estar unidas una tras otra. El expediente es un grupo de documentos que se van generando conforme a un trámite administrativo y que debe estar establecidos los pasos que deben darse para el ejemplo que hemos considerado de una resolución, para el ejemplo de un grado, para que tengan ustedes su título, es un expediente, para la autorización de transporte público es un expediente. Y cuando se concluye con ese procedimiento, ese expediente es inalterable y la ley del procedimiento administrativo así lo establece. Entonces, todos los documentos que conforman ese expediente, esa pieza compuesta, estarán uno tras otro generado conforme al trámite que se tiene y deben permanecer tal cual. Si es una serie de valor permanente, nunca se va a eliminar. Y no se puede adulterar ni alterar ese procedimiento. Adulterar o alterar un procedimiento es un delito. Entonces, permanecerá como tal. Y cuando hablamos de este procedimiento, que sean documentos en soporte de papel o que pueden ser documentos en soporte electrónico ya, ¿no? Pero tienen un procedimiento, tienen la generación de varios documentos. Y miren, lo típico, por ejemplo, es los TUPA, los textos únicos de procedimientos administrativos que tienen la gran mayoría de instituciones que brindan servicios, ¿no? Todo aquel que brinda servicio, toda institución que brinda un servicio tiene su TUPA. Y todos estos pedidos TUPA formarán al final un procedimiento que empiezan
con una solicitud y luego las diferentes actuaciones que internamente se dan hasta que le resuelven el petitorio al usuario o al administrado. Entonces, eso es un expediente, pero un expediente no, con esa denominación no podemos tenerla como una serie documental. No sé si tenemos alguna pregunta acá. Me he dejado entender. Oye, cuando se casen, los que ya se han casado seguramente tienen ahí un expediente también, ¿no? Que presentaron todos los requisitos para contraer matrimonio. Entonces han formado un expediente. El expediente ya sabemos que es una pieza compuesta por varios tipos documentales que se generan de manera secuencial, que forman parte de un procedimiento determinado. Ustedes como estudiantes seguramente también tienen un legajo en la escuela, diferenciado de cada uno de ustedes. Supongo cuando ingresaron, presentaron diversos documentos, ¿no? Y cada uno tiene su expediente ahí. Pero ¿cómo se denominará esa serie en la escuela? Habría que preguntar cómo le conocen a esa serie. Continuamos, ¿sí? Miren, expedientes contienen información valiosa, sí. Y estos ejemplos nos permiten a nosotros poder entender mucho mejor. Un expediente podemos tener de una licitación pública, ¿no? Y eso no implica que nosotros le digamos pues un expediente a la serie. Podemos poner como licitaciones, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo de un expediente financiero, oye, un préstamo que van a realizar a una institución financiera, ¿no? He visto que últimamente hay mucha oferta de las empresas, de los bancos, que te ofrecen nada más presentas tu DNI, tu boleta, cuánto ganas, y ya te dan préstamo. Pero de todas maneras te van a hacer un estudio para ver cuánto te pueden dar de préstamo. Entonces, si queremos un préstamo, por ejemplo, de un banco, vamos a presentar primero quiénes somos. Habrá que llenar un formato, tendremos que adjuntar ahí nuestro DNI, adjuntaremos nuestra boleta de remuneraciones o de pagos para que puedan hacer un estimado de cuánto nos pueden prestar y luego cuánto vamos a devolver cada mes, cuánto de intereses nos van a cobrar. Ahí tenemos, por ejemplo, un típico expediente. Entonces, ese expediente de préstamos, por ejemplo, que hagamos o que nos otorguen, no sé qué denominación le pudiéramos poner o cómo le denominarán en los bancos esa pieza compuesta. Préstamos, créditos, no sé. Pero que se refleje en sí la función o el contenido de esa serie documental. Y hablábamos de expedientes resolutivos acá en este ejemplo y veía los procesos judiciales, ¿no? Ahí vemos el poder judicial en la figura que tenemos. Cada expediente, por ejemplo, de cada persona que es detenida, ¿no? Que está privada de su libertad. Una cantidad de documentos, ¿no? Porque se le está denunciando.
la sentencia que tiene que dar el juez, y esa sentencia será un acto resolutivo. Entonces ahí tendremos, no vamos a poner expedientes como serie, de repente pondríamos procesos penales, ¿no? El nombre que vamos a asignarle a la serie debe ser el reflejo del contenido en sí de la serie documental. A ver, ¿alguien quiere participar dándome ejemplos de series y que están formadas por un grupo de documentos y que es una pieza compuesta como tal? Profesora, ¿podría ser los proyectos de obras públicas? Proyectos de obras públicas, sí. Y la serie... ¿Puede ser? ¿Sí? Puede ser expedientes técnicos. No, no te escucho bien. ¿Escucha, profesora? ¿Alguien le ha podido escuchar? Y la verdad no le escucho bien. Creo que dijo expedientes técnicos, profesora. Expedientes técnicos. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. A ver, expedientes técnicos. A ver, ustedes, si yo les digo expedientes técnicos, ¿pudiéramos saber a qué nos referimos con esa denominación de la serie? Como que falta algo. Sí, es muy general. Claro, entonces a eso es lo que yo quiero que tratemos de entender, que la denominación de la serie debe ser algo que nos permita conocer. Oye, valórame esta serie de expedientes técnicos. Seguramente ustedes van a decir, ¿expedientes técnicos de qué? ¿Un expediente técnico de qué? ¿Estudio de subsuelo? Hay un expediente técnico, que de repente le llamaría yo estudios de subsuelo. A ver, sigamos, porque eso nos permite también ir evaluándonos y también haciendo mayores precisiones. Como expedientes técnicos, de repente no sería recomendable que denominemos a la serie. Habría que ver de qué se trata. Alistair. Pero gracias, ¿ah? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien se anima? Profesora, los comprobantes de pago, ¿no? Los comprobantes de pago, sí, forman parte de una pieza compuesta que en esencia es un expediente, porque tiene varios tipos documentales y están todos de manera secuencial y sí, en esencia forma parte de un expediente. Es un expediente en esencia, pero no le ponemos como serie expediente. Expediente de comprobantes de pago. No, ¿verdad? Comprobantes de pago y ya está. Lo podemos identificar bien. ¿Alguien más? Profesora, disculpe, por ejemplo, en las municipalidades se dan los permisos, ¿no?, para funcionamiento de un negocio, ¿no? Que de la serie le denominan como licencia de funcionamiento. Ya, claro. Entonces ahí tenemos un expediente. Gracias. Pero no, como usted bien dice, se le denomina de repente licencias de funcionamiento o autorizaciones de funcionamiento. Licencia lo denomina, licencia de funcionamiento de... Perfecto. Licencias de funcionamiento, Wilma. Eso en municipalidades, ¿verdad? Las de edificación también, profesora. Claro, puede ser. Licencias para edificaciones. Licencias para edificaciones o licencias para construcciones, que son expedientes, ¿verdad? Y grandes son expedientes volúmenes. muy grandes.
grandes volúmenes de documentos, muy técnicos, ¿no? Y ahí hay licencias de construcción tipo A, B, C, D. Entonces, de acuerdo a la complejidad. Y ahí tenemos, pues, esa serie, licencias de construcciones o licencias de edificaciones o licencias de funcionamiento, ¿no? O pueden ser autorizaciones para edificaciones o autorizaciones para funcionamientos. Que entendamos realmente cada una de las series. ¿Alguien más? ¿Alguien se anima? Profesora, una consulta. ¿Y las historias clínicas también vendrían a ser tipo de expedientes o no? Claro, la historia clínica es un expediente. Es un grupo de documentos y que pertenece a cada una de nosotros. Todos seguramente en algún momento nos hemos enfermado, ¿no? Hemos tenido problemas de salud y hemos ido a la clínica o hemos ido al hospital o hemos ido a la posta. Y tenemos ahí nuestra historia clínica, ¿no? Entonces sí se le denomina también expediente. No. No, historia clínica. Como serie documental, historia clínica. De frente. Claro, ¿qué le denominarías? ¿Expediente de historia clínica? No, ya. No, ya no caería, ¿no? El expediente ya no va. O sea, busquemos nombres a las historias que nos reflejen el contenido y que además no sea muy extenso, pero que sí nosotros al escuchar el nombrecito ya sepamos más o menos de qué se trata, ¿no? Que no nos quede dudas. Su compañero decía expedientes técnicos. ¿Expedientes técnicos de qué? Puede ser un expediente técnico para la construcción de una carretera, para la construcción de un puente, ¿no? Profesora, pero en ese caso serían los proyectos, ¿no? ¿Proyectos de qué? Proyecto de construcción de carretera. Proyecto de construcción de carretera pudiera ser. Y como serie le pondrían proyecto de construcción de carretera. Habría que pensarlo y reflexionar un poquito. ¿Qué nombre le pondríamos? ¿No sería expediente técnicos de obras? Expediente técnico de obras. Profesora, disculpe, ¿eso podría ir dentro de lo que es el concurso público? Tanto que sea para personal o de obras, siempre hay una evaluación que se adjunta a los concursos, que donde está el expediente técnico también creo, ¿no? Claro, eso ya es todo un proceso para quién va a ganar la buena pro para la ejecución de una obra. Ah, claro, profesora, tiene razón el compañero. Creo que podría ser también parte de una serie de ¿cómo se diría? Contrataciones, algo así. Hay que ponernos en el contexto nada más. Sí, porque ahí ya luego hay, como el compañero dice, ¿no? Las convocatorias de las adjudicaciones simplificadas, las liquidas, todos esos tipos de contrato que existen, ¿no? Podría ser, como usted dice, es el contexto en realidad. Claro, inclusive de repente elaboras un estudio y se queda solamente en un perfil y no se concreta ese proyecto. No va porque el proyecto estuvo mal hecho. Dios mío, no. Iba a comentarles algo terrible de proyectos que a veces se generan y hay muchos gastos en los perfiles y al final no se pueden concretar porque fueron mal elaborados, ¿no? Bien. Lo importante, lo que nos debe quedar claro es que la denominación que le demos a la serie debe ser el reflejo de una función y que lo entendamos y que sepamos de qué se trata.
cuando hablamos de una serie, la denominación que le vamos a dar a la serie, ¿ustedes están llevando en organización? Creo que sí están llevando organización o ya llevaron organización. Estamos organización documental. Y seguramente ahí ven el tema de cómo extraer series y qué denominación se le debe dar a las series, ¿verdad? Seguro están en ello, ¿no? Y bueno, espero que también la escuela un poco, y creo que sí tenga la proyección de modificar todo lo que es la currícula de la escuela. O sea, valoración para mí no se debe dar ahorita en este ciclo cuando todavía ustedes no han visto todo en esencia lo que es organización. Y no sé si llevan organización 1 y organización 2, me parece, ¿sí? O solamente llevan organización, un curso, durante la carrera. Creo que hay 2, profesora, porque el que estamos llevando es organización 1. Ya, muy bien. Entonces llevan organización 2. Bueno, ahí seguramente van a elaborar el cuadro de clasificación del fondo documental. Entonces, cuando lleven valoración conmigo, si es que van a llevar valoración conmigo los otros ciclos, no sé, ya debieran conocer cómo extraer series, cuál es la denominación de las series. ¿Cómo sigue? ¿Qué nombre puedes reflejar el contenido de la información de esa serie? Bien. Pero vale un poco el ejercicio que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, profesora, sí, es de mucha ayuda. Espero que me deje entender. Y si no me dejo entender, ustedes pregúntenme y cuestionen, porque así avanzamos un poco más. Ahora sí, vamos. Es que es importante que ustedes sepan diferenciar bien las series para que luego podamos valorar, conocer bien los niveles jerárquicos. Por eso es que estamos tratando los diferentes niveles jerárquicos y luego estamos viendo la estructura del fondo documental, las jerarquías, los niveles, las secciones, las series, las subseries, profesora, las piezas documentales, sí. Me gustaría hacer una pregunta relacionada a lo que estamos tratando ahora. A ver, sí. Si yo puedo, lo contesto, y si no, averiguaré y después les respondo. Así que tranquilo, pregunten nomás. Sí, primero que nada quisiera entrar en contexto un poco para que se pueda entender lo que quiero preguntar. Ya. En la institución donde yo trabajo existe un área, la Dirección de Investigación. Ya. Investigación. Esta tiene, bueno, dentro de su personal hay ingenieros especializados en telecomunicaciones. Ahora, ahí se prestan servicios, por ejemplo, para consultas de entidades que tienen proyectos y que quieren una opinión técnica. Ya. Entonces, estos ingenieros generan informes técnicos, ¿no? Ya. Estos informes técnicos los pueden generar para instituciones externas, tanto para ellas como también para proyectos internos de la institución. Entonces, ellos generan estos informes técnicos y ¿qué sucede? Lo que sucede es que ellos conservan sus documentos, sus informes técnicos como una serie documental. Ahora, el problema está en que yo considero, no sé si estaré mal, pero que los originales deberían estar incluidos dentro del expediente al que están, el que sí, que está sustentando, ¿no? Su proyecto de investigación. No sé si me dejo entender. O sea, esa opinión técnica, para mí, debería estar incluida dentro del expediente de la investigación, no como una serie aparte. Uh-huh. Ahora, mi pregunta, si ellos lo han organizado de esa manera, ellos los tienen separados, yo debería valorar esos documentos como permanentes, al igual que los expedientes separados.
para mí, por el ejemplo que estás considerando, esa serie de expedientes que deben tener de repente, a ver. Claro, porque estos expedientes no pertenecen a esa unidad de organización, sino que el informe técnico como que sustenta el expediente, pero o sea, no es para esa unidad de organización, es para otra unidad. Es como consultivo nada más. Claro, es igual ahorita, me viene a la mente cuando solicitan un informe legal a asesoría jurídica. Exactamente. Entonces, asesoría jurídica emite su informe legal, por ejemplo, para generar un acto resolutivo, una resolución de gerencia general. Entonces, ese informe legal, en el caso de la resolución, va a sustentar y esa resolución va a tener valor permanente. Y los informes legales o opiniones legales, como se denomine, pueden tener un valor temporal, pero ya sabemos que siguiendo un poco tu preocupación, el original se encuentra sustentando una resolución, que sería la serie, que de repente la serie de resoluciones de gerencia general, y donde tenemos ahí un informe legal que forma parte de la resolución de gerencia general. Las resoluciones de gerencia general le damos un valor permanente. Y los informes de legal, de repente le damos un valor temporal y lo vamos a eliminar pronto. Siempre y cuando se conserven los cargos nada más dentro de los informes legales, dentro de la unidad orgánica de asesoría legal. O los originales los considero temporales. Porque ¿qué sucede? Esta unidad de organización conserva los originales y en lo que entrega es una copia para anexarla al expediente. Ya. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hago? Conservo la copia dentro del expediente y lo considero permanente, y a la vez también conservo el original y lo considero permanente. Pienso que no debes considerar dos tipos documentales que están en diferentes unidades como permanente. En uno considera permanente y en el otro temporal. Y considera permanente donde está mucho más consolidada la información, donde está más integrada la información. Claro, dentro del expediente tendría sentido. Dentro de ese expediente, pero ese expediente no como serie. La denominación que le vas a dar a esa serie sería pues otro nombrecito que habríamos que ubicarle, que sea el reflejo de esa agrupación documental. Sí, claro. Entonces, lo que valoro como permanente va a ser el expediente, la serie documental que contiene esos expedientes. Ese conjunto orgánico, sí. Ajá, y los informes técnicos los considero como temporal. Y es más, cuando consideres ese informe técnico temporal, tú puedes, en el estudio de la serie, dirás que los originales de estos informes técnicos se encuentran en los expedientes tal, o en la serie tal, ¿no? Entiendo. Hay que sustentar eso. Continuamos, ¿sí? Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, nos vamos avanzando. Acá tenemos un poquito cómo podemos ubicar en una oficina de personal de recursos una serie de personal. Acá le ponen expedientes, que puede ser legajo de personal, y está referido en esta diapositiva para el ejemplo que consideran, por ejemplo, el legajo de un señor Serrano, ¿no? Y acá ya están las piezas documentales que conformarían el legajo de personal.
si es una persona que está designada o la nombran como tal, tendremos ahí una resolución de nombramiento. Tenemos otro documento que acá dice trienio. Hay beneficios que actualmente ya no se dan. En su momento, por cumplir 5 años, por cumplir 3 años, te daban beneficios. Los famosos quinquenios, cuando cumplías 5 años, cuando cumplías 10 años, cuando cumplías 15 años, 20 años. Estamos hablando también de regímenes laborales que en su momento eran mucho más estables a lo que tenemos ahora. Anteriormente había mucho lo que se denomina la carrera administrativa. De repente un trabajador ingresaba con un personal auxiliar, luego se iba preparando, pasabas a ser técnico, a ser un especialista, a ser de repente un analista, y de pronto terminaba siendo un funcionario ocupando cargos directivos y habiendo empezado como un personal de apoyo de repente. Entonces se hacía carrera administrativa y por ello es que tenían pues los legajos de los trabajadores, ¿no? Y cada vez los legajos eran mucho más abultados. En los últimos tiempos los legajos son más pequeñitos. De los funcionarios, por ejemplo, que son cargos directivos o de confianza, que normalmente pues puedes estar de repente días, meses, años en una institución y te designan, te nombran como funcionario y de repente en la semana o al mes te están quitando ya el cargo de confianza y presentaste una serie de documentos que forman parte de tu legajo, como tal un expediente, pero la serie será legajo, ¿no? Un legajo de personal, formado por varios documentos. Y cuando hablamos de piezas simples o piezas compuestas, ya eso también creo que lo conocen ustedes muy bien. Y justamente acá estamos hablando, miren, de piezas compuestas como ejemplo, y que ya lo hemos venido tratando, el legajo de personal, que es típico una serie de pieza compuesta, la historia clínica también pieza compuesta, licencia de construcción pieza compuesta. Y simples obviamente por un solo tipo documental, que podemos hablar de una factura, podemos hablar de una carta, podemos hablar de un cheque. Todavía hay cheques. Hace poco debía hacer una gestión personalísima y me dicen, va a girar un cheque de gerencia y era necesario hacer un cheque de gerencia, no transferencia, sino un cheque de gerencia. Entonces, hay tipos documentales simples que van a formar parte de series documentales y que a la vez esas series documentales pueden estar consideradas ya como piezas compuestas, ¿no? Habrán series documentales que están formadas por piezas simples. Es posible que sí. Claro que sí. A ver, una serie documental que esté formada por piezas simples nada más. En las instituciones tenemos servicios que brindamos y por los servicios se cobran derechos. Y podemos encontrar ahí en tesorería estos recintos de pago por el derecho. Miren, en un hospital van y
si van a estar internados, van a pagar el derecho de internamiento y pagan y le dan un recibito. Recibo es una pieza simple y todo lo que ingresa al hospital por la medicina o por el internamiento o por la cita médica, por la consulta o por la copia de un informe médico, pagan derechos. Y son unos recibos que les dan como una constancia de que han pagado los derechos respectivos. Entonces, esas son piezas simples y podemos tener recibos de pagos como una serie documental, conformada por una pieza simple. A ver, qué rápido se nos ha ido. Nos quedamos acá y sí hay 4 PPTs que nos faltan. Lo terminaremos la próxima clase rápido. Y si no me equivoco, la próxima clase empezamos con las exposiciones de los trabajos. Creo que son 5 grupos. O vemos si podemos correr una semana o un día más. Pero preparen los grupos si tienen algunas consultas. Quedamos en que hoy día podíamos formularlo, pero miren, el tiempo se nos ha agotado. Si hay dudas, a través del correo también o del delegado, y el delegado que se comunique conmigo y podemos absolver lo que quiera. Yo les agradezco y nos vemos la próxima semana. Por favor, participen. Yo veo que acá en mi registro de notas, que ya lo voy a pasar, no han presentado los trabajos que hemos venido desarrollando y cada quien sabe quién no ha presentado. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, profesora. Gracias. Gracias.